Fue humillado y expulsado de su asiento. Pero minutos después, el mismo auxiliar de vuelo que lo avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que sucedió durante este vuelo lo cambiaría todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de profundizar en esta impactante historia, comenta abajo desde qué lugar del mundo la estás viendo hoy. Si te gustan las historias como esta, asegúrate de darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ninguna. Vamos al grano. Cuando Marcus Reynolds abordó el vuelo 617 con destino a Nueva York esa fría tarde, vestido con un sencillo suéter gris y vaqueros bien planchados, arrastrando una desgastada bolsa de lona de cuero, no esperaba nada fuera de lo común. Era solo un viajero más en un mar de viajeros, esperando un viaje tranquilo, unas horas de paz a 30.000 pies donde pudiera cerrar los ojos, tal vez ponerse al día con el libro que quería terminar. Pero el universo tenía otros planes para Marcus, hoy. Planes que arrastrarían a todos en ese vuelo a un torbellino. Tormenta de controversia, encontró fácilmente su asiento en la cabina de primera clase, el DOSA, un cómodo asiento de pasillo junto a la ventanilla. Mientras se acomodaba, saludando cortésmente con la cabeza a la mujer mayor del otro lado del pasillo y ofreciendo una pequeña sonrisa a la madre agobiada unos asientos más allá, captó un fugaz atisbo de algo, un cambio, una tensión en el rostro de una azafata alta y severa, llamada Victoria Hale. Sus ojos se dirigieron a su tarjeta de embarque, luego a su rostro, y luego de nuevo a su tarjeta, de una forma que le revolvió el estómago a Marcus de forma desagradable, a pesar de no haber hecho absolutamente nada malo. Por un momento se deshizo de la emoción, ajustándose el cinturón de seguridad y quitándose los auriculares. Pero antes de que pudiera siquiera darle al play, Victoria irrumpió como una tormenta, con una voz empalagosa pero con un matiz más duro. Algo feo. Disculpe, señor. ¿Podría ver su tarjeta de embarque? Preguntó tan alto que otros 3 pasajeros levantaron la vista de sus teléfonos y periódicos. Marcus parpadeó, confundido pero dispuesto a cooperar, entregándoselo sin dudar. Claro, dijo con naturalidad, ofreciendo la misma sonrisa que les había dedicado a los demás, esa que solía calmar cualquier extrañeza antes de que empeorara. Victoria examinó el pase, apretando los labios en una fina línea de desaprobación. Creo que hay un error, dijo, con palabras tan cortantes que rasgaron el aire confortable de la cabina. Este asiento es para pasajeros de primera clase, añadió, y aunque no dijo nada directamente, todos oyeron el mensaje alto y claro. No pertenecen aquí. Marcus inhaló lentamente, armándose de paciencia. Es el asiento correcto, dijo, manteniendo un tono sereno. Me confirmaron al facturar, pero Victoria no se dejó vencer. Se inclinó más cerca, como si la proximidad hiciera que su acusación fuera más convincente. Señor, voy a tener que pedirle que se cambie a la sección económica mientras solucionamos esto. Sal dijo, otra vez en voz alta. Así que la madre de la fila de al lado apretó la mano de su hijo con más fuerza. La mujer mayor chasqueó la lengua en voz baja, con simpatía o desaprobación. No estaba claro cuál. Por un instante, Marcus se quedó paralizado, la humillación aguda y ardiente bajo su piel. No porque no pudiera pagar el asiento sí podía, sino por la insinuación, la forma en que sus palabras lo pintaban como un fraude delante de todos. La forma en que el mundo a veces decidía quién eras antes de que tuvieras la oportunidad de abrir la boca, pero no iba a montar una escena. Todavía no. Simplemente asintió una vez, con fuerza, y recogió sus cosas, levantándose lentamente mientras los susurros a su alrededor subían como una marea. La vergüenza le punzaba la nuca como fuego. Victoria allí de pie triunfalmente, como si hubiera hecho algo heroico en lugar de algo profundamente malo. Mientras Marcus hacía el largo y pesado camino de regreso a clase turista, metiendo su bolsa de lona en un compartimento superior ya demasiado lleno, acomodándose en un estrecho asiento central que olía ligeramente a café agrio y cacahuetes triturados. Algo empezó a cambiar, algo pequeño pero poderoso, una onda que se movía por la cabina, y ninguno de ellos, ni Marcus, ni Victoria,
Ni los otros pasajeros que estiraban el cuello para mirar tenían idea de cuán completamente las siguientes horas iban a cambiar su mundo. Mientras Marcus permanecía sentado, miserablemente apretado entre un hombre que ya roncaba con la boca abierta y una adolescente que masticaba chicle y escribía mensajes furiosamente, sintió la ira burbujear bajo sus costillas. No la furia salvaje y explosiva que lleva a gritar y a golpear los respaldos de los asientos, sino la furia silenciosa y controlada que hierve a fuego lento, la que planea en lugar de reaccionar. Mientras miraba fijamente el respaldo frente a él, intentando no dejarse consumir por la humillación, sus dedos se deslizaron silenciosamente en el bolsillo de sus vaqueros y rodearon su teléfono, sacándolo con la sutileza que solo se aprende a través de una vida de comprensión de cuándo el mundo observa y cuándo no. Mientras tanto, en primera clase, Victoria Hale se pavoneaba por el estrecho pasillo como una reina que inspecciona sus dominios, con la postura rígida, cada movimiento exudando la satisfacción presumida de quien creía haber protegido la integridad de su cabina, y mientras servía copas de champán, y mientras repartía toallas calientes a los demás pasajeros, no se percató de las miradas que intercambiaban no todas de aprobación, y desde luego, no se fijó en el joven azafato, Jesse, un hombre delgado y nervioso de serios ojos marrones, que la observaba con una creciente sensación de inquietud, que se intensificaba cada vez que miraba hacia el asiento vacío donde había estado Marcus. Victoria estaba demasiado ocupada regodeándose en su supuesta rectitud, como para darse cuenta de que Jesse había presenciado toda la interacción, y que Jesse, a diferencia de ella, reconoció a Marcus de inmediato, no como un simple pasajero cualquiera, sino como alguien importante, alguien a quien había visto una vez en el boletín de una aerolínea anunciando con orgullo un acuerdo de colaboración, alguien cuyo nombre Jesse recordaba porque le había parecido inspirador, porque Marcus Reynolds no era solo un viajero frecuente, sino un importante accionista de la aerolínea, uno de los rostros que aparecían en los brillantes folletos para inversores bajo las palabras «Nuestros valiosos socios y visionarios». En la clase turista, Marcus redactó un mensaje, con el pulgar recorriendo la pantalla con precisión mecánica, con un mensaje simple, pero de una fuerza devastadora: se necesita asistencia inmediata. Incidente en el vuelo 617. Sospecha de discriminación racial. Se solicita intervención. Pasajero Marcus Reynolds. Presionó enviar y guardó el teléfono en su bolsillo con tanta suavidad que ni el hombre que roncaba ni la chica que le escribía se dieron cuenta. Se recostó en su estrecho asiento con una calma poco natural para alguien que acababa de ser deshonrado públicamente. Pero Marcus sabía algo que Victoria desconocía. La máquina ya se había puesto en marcha. Pasaron exactamente 7 minutos antes de que aparecieran las primeras señales de las consecuencias. 7 minutos antes de que un zumbido de actividad se extendiera cerca de la cabina. Jesse, aún mirando nerviosamente entre Victoria y los demás pasajeros, fue llamado por la sobrecargo principal, una mujer mayor llamada Elaine, que había servido más tiempo que Victoria. El rostro de Elaine era sombrío, sus ojos se entrecerraban ligeramente mientras susurraba algo urgente al oído de Jesse, el tipo de conversación que, aunque se dijera en voz baja, tenía un peso tan grande que se podía sentir cómo se agitaba el aire en la cabina. Victoria notó la turbulencia demasiado tarde, restándole importancia al principio con la arrogancia de alguien que se cree intocable, pero la forma en que el rostro de Elaine se endureció y las manos de Jesse manipularon nerviosamente su manual de servicio le hicieron sentir una sensación fría y resbaladiza, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. Y entonces llegó la primera grieta en la fachada. Un anuncio desde la cabina, la voz del capitán baja y mesurada, pero con una inconfundible tensión tras ella. Damas y caballeros, les rogamos que permanezcan sentados mientras realizamos una breve revisión interna sobre un asunto que nos ha sido presentado. Gracias por su paciencia. Un mensaje tan vago que desató un torrente de especulaciones entre las filas, cabezas girando, conversaciones que se convirtieron en murmullos ansiosos, pasajeros que miraban a su alrededor para ver si alguien más había notado el repentino cambio de atmósfera. Marcus permaneció inmóvil, con los brazos cruzados,
su rostro la máscara perfecta de serenidad, pero por dentro contaba los segundos porque sabía que las ruedas girando ahora eran imparables, irreversibles, y que Victoria Hale, que creía haber ganado humillando. Un hombre negro que ella asumió que estaba por debajo de ella, estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocada había estado, de la manera más pública e inolvidable posible, mientras la cabina se sumía en un silencio incómodo, roto solo por el ocasional crujido de una revista o el tintineo de cubitos de hielo en vasos medio olvidados. Victoria sintió una punzada de irritación en el pecho, la clase de irritación que no solo nacía de la confusión, sino de la persistente sospecha de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan segura de su triunfo como creía. Y cuando miró a Jessie, quien ahora susurraba con urgencia con Elaine junto a la cortina de la cocina, su irritación se intensificó hasta convertirse en algo más oscuro, una creciente sensación de temor que ninguna sonrisa forzada ni pasos seguros podía extinguir. Mientras Victoria paseaba por el pasillo de primera clase fingiendo revisar cinturones de seguridad y bandejas de servicio, su mente corría, intentando descifrar qué estaba sucediendo exactamente, ajena a que, en clase turista, el teléfono de Marcus volvió a vibrar en su bolsillo, una vibración silenciosa que tenía el peso de una avalancha, con un mensaje breve pero devastadoramente preciso. Confirmación recibida. Ejecutivos notificados. Prepárense para una escalada inmediata. Mantén la calma. Marcus guardó el teléfono con la misma serenidad que había mostrado durante todo el desastre, pero en su interior sintió un cambio, como si el avión mismo comenzara a inclinarse, como si la gravedad los arrastrara a todos hacia la inevitable confrontación que estaba a punto de estallar, no con violencia ni gritos, sino con algo mucho más peligroso para Victoria. La exposición ocurrió más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Dos hombres con elegantes trajes oscuros emergieron de la cabina, hombres cuya presencia inmediatamente dejó sin oxígeno a la cabina, con movimientos decididos, sus ojos escudriñando la cabina no en busca de riesgos de seguridad o maletas extraviadas, sino de ella, de Victoria, que se quedó paralizada a medio paso, con la bandeja aferrada con fuerza entre las manos, con el corazón latiéndole tan fuerte contra las costillas, que estaba segura de que todo el avión podía oírlo. Los hombres intercambiaron unas breves palabras con Elaine, quien asintió con gravedad, y luego se giró hacia Victoria con una voz baja pero con una inconfundible autoridad. Señorita Hale, tiene que acompañarnos a la cocina, inmediatamente. Y por un instante, ella consideró resistirse, abriéndose paso a escondidas ante esta repentina y surrealista inquisición, pero algo en la postura de los hombres y la mirada penetrante del sobrecargo principal le indicó que hoy no habría engaños. Mientras caminaba rígidamente hacia la parte trasera de primera clase, siguiendo a los trajeados como una criminal hacia una sentencia que no entendía, las miradas de los pasajeros la clavaron en ella, no solo curiosas, sino hambrientas, presintiendo el drama, presintiendo que algo extraordinario se desarrollaba ante ellos, algo tan inusual como para apartarlos de sus películas y novelas. Apenas Victoria llegó a la cocina cuando uno de los hombres trajeados, un hombre alto con porte casi militar, se volvió hacia ella y en voz baja y letal, le dijo: «Señorita Hale, ha sido identificada como la tripulante involucrada en una grave denuncia por discriminación que ya ha llegado a nuestra junta directiva, que está monitoreando este vuelo en tiempo real». Y antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de defensa, el segundo hombre, más joven pero con una mirada igualmente firme, añadió: «Debe cesar inmediatamente en todas sus funciones. Entregue su placa e identificación y prepárese para desembarcar en la parada más cercana disponible, a la espera de una investigación completa y una acción disciplinaria formal». Las palabras impactaron a Victoria como una bofetada, y por un instante solo pudo quedarse mirando, abriendo y cerrando la boca inútilmente, su mente intentando desesperadamente ponerse al día, buscando una escapatoria, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarla, pero no la hubo, porque en ese instante se dio cuenta de que cualquier privilegio, cualquier suposición que la hubiera protegido en el pasado,
se había desmoronado por completo bajo el brutal peso de este error. De vuelta en clase turista, Marcus se recostó en su estrecho asiento, con una pequeña sonrisa sombría tirando de la comisura de sus labios, no porque encontrara alegría en su caída, sino porque, por una vez, la justicia no se había demorado, no se había sepultado en disculpas y excusas, sino que había llegado en pleno vuelo, a 30.000 pies de altura, donde nadie podía esconderse de la verdad. Y mientras el resto de los pasajeros susurraban, especulaban y estiraban el cuello para ver qué sucedía, el avión continuó su lento e inevitable viaje hacia adelante. Pero para Victoria Hale, su carrera, su reputación y la vida que creía haber asegurado con frialdad y crueldad, acababa de caer en picada, más repentina y catastrófica que cualquier turbulencia que hubiera enfrentado jamás. Victoria se quedó paralizada en la estrecha cocina. El familiar olor a café recién hecho y plástico industrial repentinamente se volvió nauseabundo con su intensidad. Su mente se fragmentó en pensamientos frenéticos, cada uno más fuerte que el anterior, gritándole que hiciera algo, que lo arreglara, que discutiera, que explicara, que suplicara si era necesario. Pero no le salían las palabras, solo el silencio aplastante de dos agentes corporativos esperando con desapego clínico a que obedeciera. Cuando finalmente buscó a tientas su placa de identificación, el temblor en sus manos delató la fachada de calma que luchaba con tanta desesperación por mantener. Uno de los hombres, el mayor con un rostro como el granito tallado, tomó la placa sin decir palabra, la guardó en una delgada bolsa negra y señaló con la cabeza el asiento plegable junto a la puerta de servicio. Una orden silenciosa que Victoria entendió de inmediato. Siéntate. Guarda silencio. No te muevas hasta que se te pida. Sus piernas se movieron rígidas, automáticamente, como si estuviera operando el cuerpo roto de otra persona. Se sentó, sintiendo las paredes de la cocina cerrarse a su alrededor como un ataúd, el zumbido sordo de él. Los motores del avión ya no reconfortaban, sino que eran ominosos, como el último tañido de una campana lejana. Mientras tanto, la oleada de caos que había comenzado tan silenciosamente era ahora un maremoto que azotaba la cabina. Los pasajeros que habían presenciado la humillación anterior susurraban furiosamente entre sí, algunos grabando discretamente con sus teléfonos, otros especulando abiertamente sobre qué había provocado exactamente la repentina caída de la azafata, que momentos antes se había comportado como una reina, y ahora estaba sentada pálida y encogida en un asiento plegable. Los papeles se habían invertido tan completamente que casi parecía imposible. En clase turista, Marcus permaneció inmóvil, con expresión indescifrable, pero en su interior sentía que los engranajes giraban aún más rápido, porque sabía que no se trataba solo de una reivindicación personal, ni de un asiento en un avión, sino de algo mucho más grande, de un sistema al que se le había permitido humillar y despedir a personas como él durante demasiado tiempo. Y aunque había encendido la cerilla, comprendió que eran los pasajeros sus teléfonos, sus voces, su indignación los que cambiarían la situación. Una pequeña injusticia se convirtió en un incendio forestal que la aerolínea no pudo contener. En la primera fila, Jesse, todavía nervioso pero decidido a hacer lo correcto, salió al pasillo con un suave sonido por el sistema de altavoces y anunció con voz apenas temblorosa: «Damas y caballeros, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que hayan podido experimentar. Les aseguramos que la situación se está abordando con prontitud de acuerdo con las estrictas políticas de conducta y respeto de nuestra compañía». Un guión corporativo cuidadosamente elaborado, pero que aún así provocó una gran emoción en la cabina mientras los pasajeros se acercaban, susurrando: «Están hablando de ella. La van a despedir, ¿verdad? ¿Qué hizo?». Incluso mientras fingían ver películas o tomar sus bebidas, Victoria, cabizbaja en la cocina, escuchó el anuncio y sintió que el corazón se le desplomaba más de lo que creía posible, porque ya no quedaba dignidad a la que aferrarse, ninguna negación plausible, solo la asfixiante certeza de que la estaban desautorizando, borrando de la aerolínea que una vez había tratado como su feudo personal. Y cuando Elaine, la sobrecargo principal, se acercó con un rostro tallado en piedra y dijo simplemente: «Recojan sus pertenencias».
Los escoltaremos hasta el siguiente aterrizaje. Victoria supo que no habría apelación ni segundas oportunidades. Mientras se levantaba temblorosa y buscaba a tientas su pequeño equipaje de mano del compartimento de la tripulación, la voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador, esta vez con palabras que la hicieron palidecer por completo. Debido a requisitos operativos imprevistos, el vuelo 617 realizará un aterrizaje no programado en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, una desviación que ninguno de los pasajeros pasó por alto y que envió una nueva oleada de murmullos y cuellos estirados recorrió el avión, porque todos comprendían que el requisito operativo no era una falla mecánica ni un problema meteorológico, sino ella. Victoria regresó a la cocina a trompicones, aferrada a su bolso como a un salvavidas, repasando mentalmente cada decisión, cada palabra, cada mueca de desprecio que la había llevado a ese momento. Y por primera vez en años, quizá la primera vez en toda su vida adulta, comprendió con una claridad fría y repugnante que el poder, una vez abusado, no se erosiona lentamente, se arrebata en un instante, dejándote desnudo e indefenso ante las mismas personas a las que una vez te creíste superior. Y abajo, en el asiento central de la fila 34, Marcus exhaló lenta y tranquilamente mientras el avión iniciaba su suave descenso, y pensó, no con amargura, sino con una profunda, casi dolorosa tristeza, en lo alto que hay que elevar a algunas personas para que finalmente comprendan la caída. El aterrizaje fue más suave de lo esperado, un suave roce de goma contra el asfalto que contradecía la turbulencia de lo que ocurría en la cabina. Mientras el avión rodaba lentamente hacia una puerta remota, lejos de las bulliciosas terminales, los pasajeros se removían en sus asientos, con una tensión tan densa que parecía un ser vivo deslizándose por los pasillos. Algunos atrevidos incluso susurraban conjeturas, ya no contentos con especular en silencio porque sabían de alguna manera, instintivamente, que estaban presenciando el tipo de espectáculo del que se hablaría durante años. Cuando sonó la señal del cinturón de seguridad, el habitual crujido de los pasajeros al ponerse de pie de un salto desapareció. En su lugar, se produjo una quietud densa y colectiva, como si todo el avión contuviera la respiración, y el único movimiento provenía de los dos hombres de traje oscuro que avanzaban hacia la cocina, con expresiones indescifrables, un ritmo pausado, cada movimiento anunciando el fin de un reinado que había durado demasiado tiempo. Victoria se levantó, mecánicamente, con las rodillas débiles, las manos agarrando su equipaje de mano como una mujer que se ahoga agarra un trozo de madera a la deriva. Y cuando salió al pasillo, flanqueada por los dos hombres, un jadeo recorrió la cabina, porque una cosa era adivinar lo que estaba sucediendo, y otra muy distinta verlo, presenciar la caída de alguien que, minutos antes, se había comportado con una arrogancia inquebrantable. Los hombres trajeados no la tocaron, no hablaron, pero su silenciosa presencia era tan condenatoria como unas esposas, y mientras Victoria se tambaleaba por el pasillo, todos los ojos la seguían, algunos llenos de satisfacción, otros de lástima, pero ninguno indiferente. Y cuando pasó junto a Marcus, todavía sentado tranquilamente, todavía en silencio, sus miradas se cruzaron por un breve instante, y en esa mirada estaba todo: la acusación, la traición, la devastadora comprensión de lo que había perdido, y la certeza de que no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí misma. Victoria abrió la boca como para decir algo, para ofrecer una defensa, una disculpa, una súplica de perdón, pero no salió ningún sonido, solo un jadeo seco y lastimero, y luego se fue, llevada apresuradamente por la puerta de servicio a la pista donde la esperaba una camioneta negra, con sus ventanas tintadas prometiendo un futuro lleno de habitaciones frías y conversaciones, aún más frías, con abogados y ejecutivos de recursos humanos que no tendrían piedad. Cuando la puerta se cerró tras ella con un golpe sordo y resonante, la cabina finalmente exhaló, una respiración colectiva se liberó, y una extraña energía, casi eléctrica, llenó el aire. Los pasajeros se miraron, negaron con la cabeza, susurraron emocionados y ya estaban sacando sus teléfonos para enviar mensajes a amigos y familiares
sobre lo que acababan de ver. Minutos después, otro auxiliar de vuelo, Jesse, con las manos aún temblando ligeramente, pero con la voz más fuerte, se acercó por el intercomunicador y anunció que el vuelo continuaría a Nueva York en breve y que la aerolínea agradecía profundamente la paciencia de todos durante el retraso imprevisto. Las palabras fueron formales y cuidadosas, pero teñidas de una emoción inconfundible, alivio, y mientras el avión despegaba de nuevo en la noche, en el cielo, persiguiendo el último rayo de sol que se desvanecía en el horizonte, Marcus se recostó en su estrecho asiento central, cerró los ojos y se permitió una pequeña sonrisa cansada, no porque disfrutara viendo caer a alguien, sino porque hoy, contra todo pronóstico, la dignidad había triunfado, la justicia había triunfado, y en un mundo donde personas como Victoria Hale a menudo salían ilesas, hoy había sido diferente, hoy la historia había cambiado, y muy por debajo de ellos, en la brillante pantalla negra de todas las principales cadenas de noticias, un titular se desplazaba en la parte inferior de la pantalla en negrita y urgente: azafata despedida en pleno vuelo tras incidente de discriminación. La aerolínea responde con rapidez. Lo que comenzó como una humillación silenciosa se había convertido en noticia nacional, un ajuste de cuentas a 9.000 metros de altura, y por primera vez en mucho tiempo, Marcus creyó que tal vez, solo tal vez, el cielo no era el límite, sino el principio.